Un último texto informativo que estudiaremos es el texto académico, el cual informa sobre un tema específico a partir de ideas y datos contenidos en diversas fuentes, pero sin opinión del autor. Aunque tienen características semejantes al resumen, se diferencian en que el texto académico exige una reorganización de la información obtenida de las fuentes. Este proceso permite al autor dar un tono particular para expresar el contenido de una manera determinada, sin que se vuelva opinión. Para entender esta y otras características del texto académico, veamos un ejemplo. Les voy a leer el texto que hice a partir de las 3 fuentes sobre riquezas naturales que ustedes tienen en la guía del estudiante. Su título es El agua es vida. Terror. Eso es lo que siento cuando me avisan que lavarán los depósitos de agua de mi casa, porque eso significa quedarme sin agua un día entero. Lo que me da tanto pánico es darme cuenta de que no podré bañarme, cocinar, lavar platos o ropa, asear la casa, descargar el sanitario y hasta hidratarme. Todo eso me hace pensar en lo importante que es el agua en mi vida diaria. Sin embargo, si se piensa un poco más allá, el agua resulta fundamental para que la sociedad y el planeta funcionen. Este recurso hídrico es tan común que se olvida lo vital que resulta. Por ejemplo, la alta precipitación y la selva son las 2 características que definen a la costa pacífica y forman una red hidrográfica de caudalosos ríos de corta extensión. Llueve mucho porque hay mucha selva y hay mucha selva porque llueve mucho. Esta cita demuestra que el agua es necesaria para dar vida a la selva. Además, el agua genera ecosistemas en los que conviven gran variedad de especies de los 3 reinos. Según las características del cuerpo de agua, se conforman diferentes hábitats. Es decir, el agua es creadora de vida. Por eso, cuidar el agua es cuidar la vida. Es necesario ser responsable con el uso del agua, incluso en las acciones más cotidianas, como bañarse rápidamente o no dejar la llave abierta sin necesidad. Cada gota ahorrada ayudará a conservar el medio ambiente. Como lo mencioné, elegí un tema general, riquezas naturales, y tuve que recurrir a diversas fuentes para recoger información. Así descubrí que hay muchas ideas relacionadas con este tema. Entonces lo siguiente que hice fue escoger un tema específico del que quería informar. El que más me interesó fue la importancia del agua. Pero como las primeras fuentes me daban ideas generales, tuve que indagar un poco más sobre el agua como recurso natural. Una vez tuve la información completa, usé un esquema de planeación para organizar la información. Pensé entonces en las ideas que debían ir en la introducción, en el desarrollo y el cierre. Para la introducción, no tomé ninguna idea de las fuentes, pero pensé en una anécdota. En el desarrollo, usé datos de 2 textos y algunas ideas del tercer texto. Las dejé para el párrafo de cierre. Con ese esquema, pasé al último momento, que es redactar el texto. Mi propósito fue hablar de la importancia del agua. Por eso me pareció conveniente iniciar con una idea personal sobre la importancia del agua en mi vida, pensando en situaciones cotidianas que mi audiencia también pudiera compartir y entender. Así pensé en atraer la atención del receptor e introduje mi tema específico, que es la importancia del agua. Consideré que lo que debía ir en el párrafo de desarrollo eran ideas y datos sobre lo vital que resulta el agua en ambientes más amplios que mi propia vida. Como esa información no la tenía yo, sino que la obtuve de una indagación, la idea, que está entre comillas, es una cita textual que quiere decir que la copié de una de las fuentes. En este caso, el Ministerio de Educación Nacional. Las otras ideas las parafraseé. Parafrasear significa redactar con mis propias palabras lo expresado por las otras fuentes. Finalmente, para hacer el párrafo de cierre, propuse unas acciones que ayudan a preservar el agua. Para lograr esto, parafraseé otra de las fuentes que evidenciaban prácticas de conservación de este importante recurso natural. Por último, aquí están los pasos que se deben seguir para elaborar un texto académico. Elegir un tema general, indagar sobre ese tema,
elegir un tema específico de acuerdo a un propósito, complementar la indagación sobre el tema específico, planear el texto académico, redactar el texto académico.